Dentro de nuestro espacio dedicado a los expertos en propiedad horizontal, contamos hoy con la colaboración de Carmela Lavandeira, administradora de fincas colegiada y vicepresidenta del Colegio de Administradores de Galicia. Hoy nos va a hablar del artículo 21 dedicado al procedimiento monitorio. Hola, hoy vamos a hablar del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el que regula el juicio monitorio. Todo propietario, por el hecho de tener una vivienda o un local o una propiedad, tiene obligación de pagar sus cuotas con la comunidad, tanto para el mantenimiento de los servicios y suministros propios y generales de la comunidad, como para aquellos gastos que pueda tener también la comunidad para obras o fondo de reserva o cualquier acuerdo que la Junta tome respecto a la obligación de pago. ¿Y qué pasa si en una comunidad un propietario no paga? Pues tenemos lo que llamamos habitualmente un moroso y la comunidad tendrá que reclamarle sus cuotas para reintegrar ese dinero al fondo comunitario. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del juicio monitorio que regula el artículo 21. Esa persona que no nos paga y que le hemos intentado reclamar de todas las maneras y no hay manera de cobrarle la deuda, pues entonces tenemos que acudir al artículo 21 y presentar una demanda de juicio monitorio. Ventajas del proceso monitorio. Pues las ventajas son muchas en el proceso monitorio y de ahí la regulación de este artículo y la conveniencia de presentarlo frente a otro tipo de procedimiento que podamos tener en nuestro ordenamiento jurídico. La primera es que es un trámite rápido, se presenta la demanda y enseguida se admite y enseguida continúa. La segunda sería que si el demandado no se opone, obtenemos una resolución rápida que después podremos ejecutar incluso llegando a un embargo para recuperar las cantidades pendientes. Una tercera sería que el demandado tiene que pagar siempre los gastos que supone los gastos que hay para poner el procedimiento y siempre va a ser condenado en costas, con lo cual al final la comunidad no tendrá que pagar por esa presentación de ese juicio. Y por último es que el presidente o el administrador de fincas, y mejor si es colegiado, como todos sabemos, podrá presentar la demanda siempre y cuando la cuantía de la deuda no supere los 6.000 euros. ¿Pero qué requisitos necesitamos para el procedimiento monitorio? Pues los requisitos que necesitamos son los siguientes. Lo que necesitamos es un orden del día y convocar una junta y en donde ese orden del día tengamos un punto que diga actuaciones a tomar contra los morosos a la comunidad y liquidación de la deuda. Lo importante es esto último que he dicho, la liquidación de la deuda, porque en esa junta lo que tendremos que hacer es un acuerdo en donde liquidemos, digamos, la cantidad total que debe el moroso, indiquemos el desglose de dónde sale esa cantidad total y acordemos iniciar acciones judiciales contra ese moroso. ¿Y qué pasa cuando ya hemos hecho nuestra junta y ya tenemos un acuerdo escrito y transcrito en un libro de actas con esa liquidación de la deuda? Pues tenemos que notificárselo. Antes de ir al juzgado, tenemos obligación de notificarle fehacientemente al moroso que tiene esa deuda y darle un plazo para pagarla, que normalmente le daremos un plazo de 15 días. Para esa notificación tenemos que hacérsela llegar de forma fehaciente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo más habitual será que usemos el burofax con acuse de recibo, donde nos quedará el justificante, si el moroso la recibe o no y cuándo, o un correo electrónico también con acuse de recibo, en donde también nos quedará eso justificado. Y me preguntaréis, ¿y qué pasa con nuestros morosos profesionales que no reciben nada? Pues a estos morosos profesionales que no reciben nada, la ley también tiene una previsión, que es la siguiente. Tendremos que hacer un documento en donde digamos que el moroso fulanito de tal que tiene esta deuda no ha querido o no ha podido o no ha recogido su citación que fue enviada por burofax, por correo electrónico, de la forma que lo hayamos hecho. Tendremos que indicar
cuál fue el acuerdo literal tomado en la Junta del Orden del Día, y ese documento lo pondremos en el tablón de anuncios de nuestra comunidad, donde sea moroso esa persona. Y si no tenemos tablón de anuncio, lo pondremos en el portal, en un lugar donde sea visible para todos los vecinos. La obligación es que ese documento esté en ese lugar visible durante 3 días. Pasados esos 3 días, ya no tenemos por qué tenerlo, pero la ley considera que se ha dado por notificada a esa persona. Con lo cual, tendremos nuestro justificante para presentar con nuestro juicio monitorio. Lo único que necesitaremos a partir de ahí es hacer una certificación, que para eso estamos los administradores, para hacer una certificación en donde se justifique y se certifique que ese tablón de anuncios ha tenido expuesto ese documento donde se advertía al moroso y donde se indicaba su deuda, su liquidación y el tiempo para pagarlo, y tendremos que pedir al presidente que ese documento nos lo firme con un visto bueno. Y habremos acabado las obligaciones previas a la presentación del juicio monitorio. Y seguidamente lo que tenemos que hacer es presentar nuestra demanda. ¿Y cómo podemos presentar nuestra demanda? Si la cuantía es inferior a 6.000 euros, el administrador o el presidente, siempre y cuando la Junta los hubiera autorizado para ello en el acuerdo, podrán presentar la demanda. Y si no, también podrán contratar los servicios de un abogado y procurador, unos profesionales, porque además las costas van a ser a cargo del demandado. Para presentar la demanda dice la normativa que es un escrito sucinto, quiere decir algo breve que explique lo que se está reclamando. En los juzgados normalmente tienen unos formularios tipo que también podremos coger y cubrir para presentarla. Lo que tenemos que hacer es presentar una demanda donde diga qué es lo que reclamamos, cuál es la cuantía, cuáles son los gastos que también reclamamos, porque los podremos reclamar siempre y cuando tengamos una factura para acreditarlos, y cuál es el suplico de la demanda, que también, aparte de esto, solicitaremos el pago de las costas procesales. ¿Y qué documentos tenemos que presentar con esta demanda? Pues tenemos que presentar la certificación del acuerdo que hemos notificado al demandado, tenemos que presentar el justificante de que lo ha recibido de forma fehaciente, o, si no lo ha recibido de forma fehaciente, el certificado que hemos hecho con el visto bueno del presidente, de conforme lo hemos tenido publicado en el portal del edificio, y una nota del registro de la propiedad o el título de propiedad que acredite quién es el dueño de esa finca. Eso es lo que nos van a pedir en un juzgado. ¿Y qué tenemos que hacer después? Pues tenemos que saber a quién vamos a demandar, lo cual es muy importante. ¿A quién demandamos en un proceso monitorio? Siempre, como dice la normativa, tenemos que demandar al titular registral, al que en el registro de la propiedad nos dice que es el dueño. ¿Por qué? Pues primero, porque presuponemos que va a ser el dueño, con lo cual tiene que estar ahí, y segundo, porque si al final tenemos una sentencia con una ejecución y queremos embargar la propiedad para recuperar ese dinero, solo lo podremos embargar y solo lo podremos sacar a subasta si coincide el titular registral con el demandado y por tanto con el condenado a ese pago. ¿Y sí qué pasa si nosotros sabemos que el titular registral no es el dueño porque lo vendió y hay otro dueño? Pues tendremos que demandarlo también y tendremos que pedir que la condena sea solidaria para que finalmente podamos recuperar ese dinero de alguno de los dos de forma indistinta. Cuidado con demandar a una persona que dice ser titular que al final no lo es, al sobrino, al hijo, a alguien, incluso al inquilino que paga las cuotas pero que no es el titular, porque el juez lo va a poder absolver y al final será la comunidad la que tenga que pagar sus costas judiciales. ¿Y cómo se desarrolla el procedimiento monitorio? Nosotros presentamos la demanda, el juzgado la admite a trámite y da un plazo al demandado por 20 días para que alegue lo que tenga por conveniente. Y a partir de ahí pueden pasar 3 cosas. 1, que el demandado pague la deuda, con lo cual el juzgado dicta una resolución donde le impone las costas, pero archiva el procedimiento y continuaremos en reclamación de costas. 2, que el demandado no haga absolutamente nada, con lo cual, pasados esos 20 días, que son hábiles, el juzgado nos dictará una resolución donde dará por terminado el procedimiento y nosotros tendremos que presentar una demanda de ejecución para continuar y
poder embargarle y reclamar y recuperar nuestra deuda. O 3, que el demandado se nos oponga a la demanda. Ahí hay dos cuestiones. Una, si la cuantía de la deuda es inferior a 6.000 euros, el juzgado, en el momento que el demandado se oponga, que tendrá que, por cierto, oponerse alegando unas mínimas causas de oposición, si la cuantía es inferior a 6.000 euros, como decía, tendrá que señalar un día para celebrarle una vista por los trámites del juicio verbal. Si la cuantía de la demanda es superior a 6.000 euros, en el momento en que recibamos la oposición por parte del demandado, tenemos un plazo de 30 días para presentar una demanda de juicio ordinario reclamando nuestra deuda. Y ahí necesitaremos un abogado y procurador para llevarla adelante. En ese segundo caso, también podremos solicitarle al juzgado una ejecución preventiva de embargo de la cuantía, pero no necesitaremos entregar una caución, pero sí que podrá el demandado o bien pagar el dinero o bien depositar un aval, siempre y cuando, por supuesto, el juez lo autorice así. Y por último, recordad que este procedimiento siempre conlleva una imposición de costas, siempre y cuando sea condenada a ella, porque alguien puede ser absuelto porque no resulte deudor, y que las costas nunca podrán exceder del 30% de la cuantía principal que se reclama. Esto ha acabado y muchas gracias.